¿Por qué los empáticos permanecen atrapados en su infancia? Milagros de liberación ya confirmados. Era una noche en el pequeño pueblo de San Pedro, donde las estrellas parecían ser testigos del fervor espiritual que emanaba desde la iglesia. Marta, a sus 35 años, había sido siempre el corazón pulsante de su comunidad. En un rincón envuelto en suaves velas, se postró ante el altar y dejando que su alma se abriera, sintió el poderoso susurro de San Judas Tadeo. Busca tu liberación, resonó en su corazón como un eco divino. Esa noche, el aire temblaba de anticipación y fe, un milagro estaba en el horizonte. Con cada rezo, Marta sentía que emergía del fondo de su ser un dolor que había mantenido escondido. La luz de las velas danzaba en sus lágrimas, y las oraciones del pueblo se convirtieron en un río de esperanza. La atmósfera se tornó electrizante, como si el mismo cielo estuviera escuchando. Los habitantes del lugar, con rostros de devoción, unieron sus voces en un lamento colectivo. «Ayúdalo, Señor. Devuélvele la luz», clamaban, mientras el murmullo de sus súplicas llenaba el aire. Las promesas de liberación ya estaban gestándose, y Marta se sintió llevada en una ola de gracia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, pero mientras el pueblo oraba con fervor, un antiguo dolor daba vueltas en la mente de Marta. La presión que sentía como líder espiritual era como una sombra que no la dejaba. Recordó a su amiga de infancia, quien había tenido la suerte de vivir momentos de felicidad a sus espaldas. ¿Por qué yo no puedo encontrar esa paz?, lamentaba en su corazón. La duda empezó a derrumbar su fe y, por un momento, se sintió insignificante entre la multitud, atrapada en su propia infancia, buscando respuestas que parecían danzar fuera de su alcance. La algarabía de los rezos alcanzó su clímax, y en un instante, el aire vibró con una energía sobrenatural. El cuerno del sacrificio resonó, y Marta sintió la presencia de algo poderoso a su alrededor. Hay poder en la vulnerabilidad, parecían resonar las palabras de su pastor, llenándola de coraje. Marta entonces miró a la congregación y vio la luz que irradiaban sus esperanzas, una luz que iluminaba incluso sus propios rincones oscuros. Se encontraba frente a una encrucijada. Seguir con el peso de su dolor, o aventurarse a buscar la sanación que tanto anhelaba. La elección se avecinaba como un misterioso camino lleno de luces y sombras. Con su corazón latiendo fuerte, se sintió, por primera vez, capaz de dar el paso. La pregunta persistía en su mente: ¿qué hay más allá de este dolor? ¿Un futuro lleno de promesas, o una jugada incierta del destino? Marta se levantó del altar con una decisión clara. Su camino hacia la liberación había comenzado. La fe no era un refugio contra el dolor, era, tal vez, el catalizador de su transformación. En esos instantes mágicos, lo desconocido llamó a su puerta, dejando sus ojos abiertos a un horizonte donde la esperanza podía florecer, y los milagros aún eran posibles. La historia de su redención apenas estaba comenzando, y en su corazón palpitaba la certeza de que su propósito en Dios aún tenía mucho que contar. La luz de la mañana filtraba suaves rayos dorados por las ventanas de la iglesia, llenando el espacio de una calidez que parecía invitar a los corazones a abrirse. Marta, renovada por la decisión que había tomado la noche anterior, se sentía diferente. Esa mañana, el latido de su corazón resonaba con un nuevo sentido de propósito. Las palabras de San Judas Tadeo aún vibraban en su mente, como un faro guiando su camino hacia la sanación, camino hacia el altar, donde las velas aún ardían. Sentía como cada paso la acercaba más a la verdad que había ignorado por tanto tiempo. La fragancia del incienso la rodeaba, y en sus pensamientos resonaba una pregunta que requería respuesta: ¿qué significaba realmente buscar la liberación? Comenzaba a entender que no era solo el acto de soltar el dolor, era la aceptación de quien realmente era, con todas sus luces y sombras. Mientras los miembros de la comunidad comenzaban a entrar,
Marta se dio cuenta de que muchos de ellos mantenían la misma lucha que había llevado en su interior. Se observaron entre sí, cada uno reflejando el anhelo de sanar y ser libres. Conectar con esa vulnerabilidad colectiva fue como un bálsamo para su alma. Se acercó a algunos de ellos, compartiendo sus propias dudas y temores, y como la fe la había llevado a dar el primer paso en su viaje. Cristo no nos juzga por nuestras debilidades, decía Marta, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Él nos ama en nuestra fragilidad y nos llama a liberarnos de aquello que nos ata. Las palabras de Marta encontraron eco en los corazones de sus hermanos y hermanas, quien comenzaron a compartir sus propios relatos de dolor. Había jóvenes que estaban lidiando con la soledad, ancianos que llevaban años atrapados entre la culpa y el arrepentimiento, y madres que luchaban por encontrar la paz en medio del caos. Todos eran empáticos de alguna manera, sosteniendo los pesares del mundo en sus almas, y todos tenían un vacío que deseaban llenar. Entonces, Marta recordó una frase que había escuchado en su juventud: la comunidad es el lugar donde el amor se multiplica. Así que, con el valor que había encontrado en su oración, inició un círculo de oración en el centro de la iglesia. Juntos, comenzaron a clamar al cielo, a pedir la intervención divina, invocando la sanación no solo para sí mismos, sino para su pueblo entero. Las voces se entrelazaban en un coro de fe, elevándose como un incienso fragante ante la presencia de Dios. La atmósfera se transformó, el aire se volvió espeso con una energía palpable. En ese momento, Marta comprendió que su lucha no era solo personal. Era una lucha comunitaria. A través de su liberación, se abriría la puerta para que otros también experimentaran la sanación. Los milagros no solo se limitan al individuo, sino que, a menudo, surgen cuando la comunidad se une en fervor y amor. Terminada la oración, una nueva luz brilló en sus corazones. Miradas de esperanza y determinación se cruzaron, y Marta sintió que el primer paso había sido dado, pero aún quedaba camino por recorrer. Al reflexionar sobre el futuro, una inquietud se asomó en su corazón: ¿están listos para enfrentar lo que vendrá? El eco de esa pregunta resonó como un claro llamado a la acción. La comunidad estaba en movimiento, y su historia se entrelazaba con los hilos de la redención. Ahora, la verdadera pregunta era: ¿qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para seguir hacia adelante y abrazar el milagro que Dios tenía preparado para ellos? Podrán dejar atrás las cadenas del pasado y abrazar un futuro de luz y esperanza. Así, Marta se preparó para el camino que aún quedaba por recorrer, con la certeza de que grandes cosas estaban por venir. La liberación era solo el comienzo de un viaje que prometía ser transformador. Esa mañana, después de la poderosa oración, Marta sintió que el aire vibraba con una energía renovada. No solo ella, sino también sus compañeros parecían iluminados por un fuego interno. Se dio cuenta de que una nueva conversación estaba a punto de surgir entre ellos. Quizás era el momento de abordar las heridas más profundas que muchos habían guardado en lo más recóndito de sus corazones. Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, un joven de mira melancólica se acercó a ella. Era Daniel, conocido por su discreción y su lucha silenciosa contra la depresión. Su rostro, que normalmente mostraba indiferencia, ahora se abría a una vulnerabilidad que lo hacía parecer más real. Marta, comenzó, con la voz temblorosa: por mucho tiempo he sentido como si mi infancia me persiguiera. Cada error que cometí en el pasado me pesa. No sé cómo soltarlo. Marta sintió un estremecimiento. No era solo Daniel, había otros que vivían anclados a momentos que no podían cambiar. Sus pasados pesaban más que el aire que respiraban. La compasión creció en su corazón. Se dio cuenta de que debía ser un refugio en ese momento de dolor compartido. Daniel, respondió con afecto: hay muchos de nosotros cargando recuerdos que nos frenan. Pero, ¿qué tal si empezamos a ver eso que nos lastima como un maestro en lugar de un carcelero? La liberación comienza al perdonarnos, incluso a nosotros mismos. Las palabras de Marta se tejieron dentro de la comunidad como un hilo de esperanza. Al escucharla, otros comenzaron a compartir sus propias luchas. Liliana, una madre soltera, confesó cómo la culpa por decisiones pasadas la mantenía despierta por la noche, luchando contra sombras que, aunque ya no deberían afectar su presente, seguían aferradas a ella. Recordando la atmósfera cálida de la oración anterior, Marta decidió que era hora de dar un paso más.
¿Qué tal si en el próximo encuentro cada uno trae una carta? Una carta donde escribamos lo que necesitamos soltar. Algo que sintamos que fue parte de nuestra infancia, algo que ya no queremos cargar. Luego, lo quemaremos juntos como símbolo de nuestra liberación. Un murmullo de acuerdo viajaba por la sala, los rostros de los presentes brillaban con un nuevo destello de luz. Aquello que había comenzado como un grupo de oración, estaba tomando forma como un círculo de sanación, un lugar donde las vulnerabilidades se volvían fortalezas. La semana pasó y, al llegar el día del encuentro, los corazones laten con la anticipación de un milagro. La comunidad se reunió al aire libre, bajo el vasto cielo azul. La brisa parecía soplar sobre ellos con suavidad, como si el mismo cielo estuviera listo para escuchar y liberar. Cada carta, llena de dolor pero también de esperanza, sería un testimonio del viaje interior. Al comenzar a leer sus cartas en voz alta, Marta sintió una profunda conexión. Las palabras liberadas caían suaves sobre el suelo, como hojas en otoño. Mientras la última carta se consumía entre las llamas del fuego, un silencio reverencial los envolvía. Fue entonces que, en medio de esa ceremonia, se sintió una presencia palpable. Un murmullo suave rompió el silencio, como si los ecos de la infancia comenzaran a ser liberados. ¿Sientes eso?, preguntó Marta a su lado. Sí, respondió Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, siento que algo está cambiando en mí. Marta supo que se estaban acercando a un nuevo amanecer, pero también entendía que las batallas no siempre se ganan en un solo paso. ¿Era este el principio de una transformación? ¿O el verdadero viaje apenas comenzaba? Con la fogata chisporroteando a su lado, todos miraban hacia el horizonte, sintiendo que el tiempo les pertenecía y que el futuro podía ser diverso. Pero en su corazón, una nueva pregunta florecía: ¿estamos realmente listos para dejar atrás lo que nos detiene y levantarnos en el amor de Dios? El bosque que rodeaba el lugar cobijaba secretos antiguos y murmullos de susurros en el viento. Cada hoja que caía parecía llevarse un trozo de dolor, mientras que el fuego chisporroteante iluminaba las caras esperanzadas de aquellos reunidos. Marta miró a su alrededor, sintiendo que ese momento era un cruce entre la tristeza y la liberación. Quizás, comenzó nerviosa, pero también emocionada, hablar de nuestros pasados es solo el primer paso. La sanación de nuestras almas requiere más que palabras, requiere acción. Cada uno de nosotros, al compartir, ha puesto una piedra más en el camino hacia nuestra libertad. Pero, ¿qué hacemos con esas piedras? ¿Las llevamos con nosotros, o decidimos crear un camino nuevo? Los murmullos de asentimiento se dispersaron en la noche. Daniel, que antes parecía tan cargado, ahora tenía un destello de esperanza en sus ojos. La vulnerabilidad que había compartido no solo era un gesto de valentía, sino un llamado a todos los presentes. Ellos se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha, que cada carga compartida era una carga menos. Marta, interrumpió Liliana, con voz firme, me gustaría llevar esto aún más lejos. ¿Qué tal si, además de escribir nuestras cartas, también hacemos un pacto de apoyo mutuo? Es fácil hablar de dejar ir el pasado, pero sostenernos unos a otros en el proceso puede ser lo que realmente marque la diferencia. Las palabras resonaron. Un pacto de amor, de apoyo, de comprensión. Momentos como esos eran los que nutrían el alma. Marta sintió que la comunidad estaba lista para ir más allá del fuego, más allá de las cartas. La fe en la comunidad comenzó a brillar como una luz brillante en la oscuridad de la noche. Así, alrededor de las llamas danzantes, se entrelazaron sus manos, creando un círculo. Cuando uno de nosotros caiga, continuó Marta, seremos el pañuelo en el que se pueda derramar el llanto. Seremos el cálido abrazo que recuerda que hay esperanza, incluso en las sombras. Nos levantaremos juntos. Al pronunciarlas, sintió que la atmósfera vibraba con poder. Las sonrisas y las lágrimas de los demás se cruzaron, creando un paisaje emocional en el que cada persona podía verse reflejada. Cada uno comenzaba a imaginar lo que sería su vida sin las cadenas de un pasado que los habían mantenido anclados. Sin embargo, una sombra de duda apareció en el corazón de algunos. ¿Es eso posible?, se preguntaron en silencio. Cuando el temor acechaba, el fuego parecía parpadear como si lo supiera, como si entendiera que el camino hacia la liberación siempre tiene momentos de oscuridad,
pero también de luz. Mientras las llamas se alzaban, Marta tomó una pequeña piedra y la lanzó en el fuego. Este es el símbolo de todas las cargas, declaró. Y cuando desaparezcan las llamas, también lo haremos nosotros con lo que nos detiene. Todos hicieron lo mismo, despidiendo cada piedra como un acto definitivo de fe. La noche continuó, y los testimonios fluyeron como ríos hacia la vida. Historias de traumas, decisiones difíciles y arrepentimientos se entrelazaban con risas, promesas y la certeza de que estaban en algo mucho más grande. La liberación estaba al alcance, pero no sin el desafío de enfrentar lo que se había escondido tanto tiempo, y así, se despidieron para regresar a sus casas, llevando consigo un fuego nuevo en sus corazones. Sin embargo, el eco de una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estamos preparados para dejar ir, para realmente enfrentar lo que hemos estado ocultando? La verdadera liberación puede que no solo dependa de nuestras acciones, sino también de nuestra disposición a abrazar lo desconocido. La brisa de la noche soplaba suavemente mientras se alejaban, dejando caer el susurro anticipatorio de una vida transformada. Ahora, se preguntaban, ¿qué nueva emoción nos espera en el camino hacia la libertad? El camino hacia la libertad comenzó con el amanecer. Un sol tímido se asomaba entre árboles, iluminando el bosque con un cálido abrazo dorado. Marta se despertó con el murmullo de sus pensamientos resonando en su mente. Había algo especial en la noche anterior, una chispa de esperanza que prometía transformar su vida y la de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, la pregunta seguía flotando: ¿estamos realmente listos para dejar ir? Con cada paso hacia su hogar, sintió el peso de sus experiencias pasadas. Aún había ecos de su infancia que susurraban en su corazón. Aunque había compartido en el círculo, aún era necesario explorar esos rincones oscuros y darles luz. Se sentó en el porche, mirando al horizonte, lista para abrir su alma y dejar que las lágrimas fluyeran, como un río que busca su curso. Mientras tanto, Daniel, que había regresado a su hogar lleno de esperanza, se sentó en la mesa de la cocina. Su madre, sin saberlo, lo observaba en silencio desde la puerta. ¿Qué pasó anoche, hijo?, preguntó con un tono melancólico. Daniel sintió un nudo en la garganta. No podía decirle que había revivido su dolor, su infancia llena de incertidumbre y miedo. Mamá, estoy tratando de dejar ir, fue todo lo que pudo articular. La mirada de su madre, sin embargo, reflejaba una mezcla de amor y preocupación. Liliana caminaba por su barrio, sintiendo un nuevo vigor en sus pasos. Las palabras de Marta resonaban en su mente mientras pensaba en su pacto de apoyo. No estamos solos, repetía para sí misma, y la verdad de esas palabras la llenaba de paz. Pero, en el fondo, también había una lucha con el miedo. Miedo a abrirse y encontrar esa infancia que había sido un torbellino de emociones, una época en que se sentía invisible. Los días pasaron, y la comunidad comenzó a reunirse de nuevo. Habían decidido que el pacto no era solo un acto simbólico, era un compromiso. Un compromiso de enfrentar sus sombras, de compartir no solo el dolor, sino también los pasos para sanar. En la plaza del pueblo, montaron un pequeño altar con velas y flores, un espacio sagrado para que cada uno escribiera sus inquietudes y temores. Las actividades en grupo comenzaron a tener lugar cada semana, llenando el aire de risas y lágrimas, pero también de revelaciones profundas. Marta compartió sobre el momento que la tuvo atrapada en su infancia, un suceso que la persiguió como un fantasma. Expulsar ese secreto la liberó, no solo a ella, sino a otros que se sentían identificados. Las palabras flotaban en el aire, ligadas por un hilo de empatía. Mientras compartían, los hombres y mujeres comenzaban a ver su niñez como una hoja en un árbol. A veces la hoja se marchita, pero con el tiempo, se transforma en algo hermoso. Era un ciclo de vida, y ahora había un camino hacia la sanación. Con cada historia narrada, surgían semillas de luz, germinando en sus corazones. Una tarde, en medio de la vulnerabilidad y la esperanza compartida, un mensaje llegó inesperadamente. La voz de un anciano de la comunidad se alzó, un eco de sabiduría ancestral: a veces, debemos perder para poder encontrarnos a nosotros mismos. Las palabras resonaron como un tambor en el pecho de todos. Esa certeza abrió un nuevo camino en el corazón de todos los presentes, pero también dejó una pregunta:
¿estamos preparados para perder más de nuestras viejas creencias sobre nosotros mismos? ¿Estamos listos para permitir que la transformación nos lleve a una nueva vida? Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, los corazones palpitaron, entrelazándose en un nuevo desafío. Con cada mirada compartida, se preguntaban, ¿qué más estamos dispuestos a dejar ir para descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros? El siguiente amanecer llegó con un aire fresco y energizante. Marta se encontraba nuevamente en el porche, pero esta vez, la luz parecía más brillante y el aire más ligero. Había en su espíritu una mezcla de ansiedad y emoción. Había dado un paso monumental al enfrentar su verdad. Ahora, el camino hacia su libertad parecía más claro, los ecos de la noche de sanación aún resonaban en su mente. Debemos perder para encontrarnos, pensaba Marta con fervor. Era una invitación a un viaje hacia lo desconocido, una llamada a descubrir los lazos que la mantenían atada a su infancia y a esas viejas creencias que cargaba en el corazón. Cada hoja de los árboles a su alrededor parecía susurrar un mensaje de aliento. Deja que caiga, le decían. Daniel, por su parte, había tomado la decisión de hablar con su madre. La esencia de la vulnerabilidad lo había marcado profundamente. Era un desafío abrirse a ella, comunicarle sus luchas sin temor al juicio. Así que, un día, se sentó frente a ella con determinación. Mamá, hay cosas que me han dolido. Pero quiero sanar. Quiero que me entiendas, comenzó. Su madre, con la mirada llena de comprensión, simplemente asintió. Su corazón latía con fuerza, el miedo a ser escuchado lo había mantenido encerrado por demasiado tiempo. Liliana se encontraba en su barrio, sintiéndose un poco más ligera. Al caminar, recordaba las promesas que habían hecho en el grupo. Era un pacto de luz y sombras, un compromiso entre almas que sabían que sus historias se entrelazaban. Estaba determinado a soltar sus cadenas. Mientras sus pasos la llevaban hacia la plaza del pueblo, sentía un impulso interno, como si el viento le empujara hacia adelante. No estoy sola, se repetía como un mantra. Cuando finalmente llegó, la escena la envolvió. El altar estaba adornado con velas encendidas que danzaban con la brisa, y flores frescas que armonizaban los colores de la escena. A su alrededor, los rostros de su comunidad brillaban con esperanza y tristeza, pero sobre todo, con valentía. Era hora de compartir lo que cada uno había aprendido en el camino hacia la liberación. Marta fue la primera, sus palabras danzaron en el aire. La infancia puede ser un monstruo, confesó con sinceridad, pero también puede ser el campo donde florece nuestra fortaleza. Con cada historia contada, las sombras comenzaron a disiparse, dejando al descubierto el brillo de las almas en el lugar. Mientras compartían, un sentimiento de solidaridad envolvía a la comunidad. Estaban allí, todos, como un solo cuerpo, los hombres lloraban y las mujeres reían, todo se entrelazaba en un mismo latido. Liliana, impresionada, escuchó cómo su propio dolor resonaba en las palabras de otros. Después de algunos relatos, se armó de valor para levantarse. También yo tengo que hablar, dijo con voz temblorosa. Hay secretos que me mantienen presa. Es tiempo de romper esos muros. Un silencio reverente sintió la plaza, como si el cielo prestara atención. Con cada confesión, el aire se llenaba de una luz transformadora. Había una magia en compartir, un poder sanador que rompía las cadenas de la culpa y el miedo. Entonces, un anciano se levantó de entre la multitud. La comunidad calló para escuchar su sabiduría. ¿Podemos realmente soltar?, preguntó. Sus ojos profundos reflejaban todo el peso de los años. Debemos recordar que la libertad es un acto de fe. Nunca es fácil, pero sí es posible. Hay que enfrentarlo. Con el corazón abierto, sus palabras resonaron en Marta, Daniel y Liliana, quienes se miraron, comprendiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras la luna se alzaba en el cielo, una nueva pregunta surgió en el aire: ¿qué pasará cuando dejemos caer todo lo que ya no necesitamos? ¿Estamos listos para la verdad que nos espera al final de ese camino? A medida que la comunidad se despidió por la noche, el misterio de lo que vendría arrojaba sombra y luz en sus corazones. Un nuevo amanecer estaba a la vuelta de la esquina, y todos se preguntaban si sus vidas se transformarían de maneras maravillosas.
Marta despertó ese nuevo día con el sol filtrándose a través de la ventana, bañando su habitación con una luz dorada. Sin embargo, su corazón todavía latía aceleradamente por las experiencias de la noche anterior. Había tanto que procesar, tantas emociones que navegar. Se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El camino hacia la verdad no siempre era fácil, y eso lo sabía muy bien. Pero en su interior, una chispa había empezado a arder, una chispa que prometía liberación. Hoy es el día para avanzar, se dijo a sí misma mientras se levantaba. Se preparó para salir, dispuesta a recoger las palabras que había dejado en el altar la noche anterior. El aire fresco la acompaña al salir del hogar. El entorno parecía vibrar, cada sonido recordándole que todo estaba conectado. A lo lejos, vio a Daniel en el parque. Él paseaba, respirando hondo, como buscando claridad. Marta se acercó a él, y al mirarlo, supo que ambos estaban sintiendo el mismo peso de la verdad. ¿Cómo va todo después de hablar con tu madre?, preguntó con curiosidad. Un poco abrumado, la verdad, respondió él. Las palabras que no se dicen durante años pueden ser un cúmulo en el pecho. Pero luego sonrió. Sin embargo, también hay una libertad extraña. Su comprensión me ha dejado un poco más ligero. Marta se sintió inspirada. Quiero hacer algo hoy. Creo que juntas, con Liliana, podríamos ir a ese lugar donde nos encontramos. Es tiempo de seguir sanando. Mientras caminaban, el sol se movía entre las nubes, creando sombras y luces en el camino. Al llegar a su punto de encuentro, el mismo altar que antes había sido testigo de sus confesiones, se encontraron con Liliana. Su rostro reflejaba un brillo especial, la clase de brillo que surge cuando algo interno se está despertando. Quiero ayudar a otros, dijo Liliana, mientras se sentaban por primera vez juntas y compartían lo que cada una había estado sintiendo. Nos hemos liberado de tantas cosas, pero hay más que debemos soltar. Tal vez lo que está dentro de nosotros puede sanar a otros. Marta sintió, sintiendo que estaba frente a un llamado. Un deseo profundo de compartir lo que habían aprendido. Estoy lista para ser la voz que guíe, dijo, sintiendo la emoción vibrar en su pecho. Se pusieron de acuerdo en reunir a la comunidad nuevamente, pero esta vez, no solo para contar historias, sino también para liberarse de las cargas que aún llevaban. Se soñaron creando un templo de sanación donde todos pudieran dejar caer las cargas impostoras de la infancia. Un lugar donde el dolor podría transformarse en una bendición. El poder de la comunidad es inmenso, reflexionó Daniel. Cuando nos juntamos, hay algo mágico que nos eleva. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a bajar y el aire se volvía más fresco, una sombra de duda cruzó el corazón de Marta. ¿Estamos realmente listas para tocar las heridas profundas? ¿No es eso un riesgo demasiado grande? Liliana, siempre perceptiva, le tomó la mano y la miró a los ojos. La verdad es que necesitamos enfrentar el miedo. Es un paso que todos los que han sanado tienen que dar. La libertad no viene sin un precio. Las tres se miraron, sintiendo la gravedad de sus propias palabras. Las luciérnagas comenzaron a aparecer alrededor de ellas mientras la noche caía, como pequeños recordatorios de que la luz puede brillar incluso en la oscuridad. Mientras el sol finalmente se escondía, la incertidumbre se mezcló con la emoción de lo que estaba por venir. ¿Estaban realmente listas para el viaje de sanación más profundo? ¿Qué nuevas verdades tendrían que afrontar cada una? Esa noche, sus corazones latían fuertemente, conscientes de que un gran cambio estaba por desatarse. Había una fuerza que daba pasos hacia adelante, pero el precio de esa libertad aún era un misterio por descubrir. De repente, un susurro llegó a Marta: seremos testigos de algo bello, pero, ¿seremos capaces de abrazar el dolor necesario para llegar a la sanación? La pregunta se cernía en el aire, intriga que invitaba a reflexionar sobre lo que estaba por venir. El día amaneció despejado, como si el cielo mismo se uniera a la esperanza que Marta atesoraba en su corazón. Al despertar, se sintió llena de energía, como si cada rayo de sol le susurrara que había llegado el momento de soltar lo que ya no le servía. La luz del nuevo día prometía claridad y conexión, y sabía que ese encuentro con Liliana y Daniel era crucial. Marta,
estás lista para dar el siguiente paso, se dijo al mirarse en el espejo. Con la determinación desmontando sus dudas, salió de casa, sintiendo el aire fresco acariciar su rostro. La emoción vibraba en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de un nuevo comienzo. Al llegar al parque, vio a Daniel y Liliana esperando. Ambos tenían miradas de expectativa. La compañía de ellos le daba fuerzas, y así, se sentaron en la misma banca donde tantas veces habían compartido sus miedos. Hoy, quiero que compartamos nuestras verdades más profundas, dijo Marta con firmeza. Ya no más ocultar nuestras historias ni nuestras heridas. Juntas, podemos inspirar a otros. Liliana sonrió, aunque en su rostro había un destello de preocupación. A veces temo lo que podría salir a la luz. Pero también sé que el dolor tiene un propósito. Es algo que debemos abrazar para poder liberar a otros. Daniel asintió, entendiendo que el amor y la compasión eran las herramientas más poderosas en su viaje. Recordemos que en cada historia compartida, encontramos no solo nuestro propio camino, sino también la fuerza para sanar cada cicatriz. Las palabras de Daniel resonaron en el corazón de Marta, y la imagen de aquel templo de sanación cobró vida en su mente, un lugar donde la vulnerabilidad podría florecer. Quiero que soñemos en grande. Un espacio donde otros puedan dejar sus cargas y encontrar sanación, dijo, su voz vibrante de propósito, pero, en el aire, la duda seguía como un eco lejano. ¿Quiénes somos para guiar a otros, cuando nosotros mismas estamos todavía en el proceso?, cuestionó Marta, sintiendo que cada palabra podía ser un paso hacia atrás en su camino. Las heridas que llevamos abiertas son puentes hacia la curación, respondió Liliana con calma. No necesitamos tener todas las respuestas para comenzar. A veces, es en el compartir donde encontramos la respuesta. Las luciérnagas comenzaron a danzar alrededor de ellas, iluminando la escena con una luz suave. Se dieron cuenta de que cada destello era un símbolo, la luz surge incluso en la oscuridad más profunda y, a veces, el camino de la sanación comienza en el propio corazón. Marta, observando a sus amigas, se dio cuenta de que no solo estaban unidas por sus heridas, sino también por su deseo de sanar. No estoy sola en esto, pensó al sentir la calidez de sus manos entrelazadas. Si abrimos nuestros corazones, podemos crear algo hermoso. Mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, la incertidumbre se transformó en determinación. Todo lo que habían vivido hasta ese momento las había traído hasta aquí, y sería el motor para su nueva misión. Justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, Marta hizo una pausa. Pero, ¿y si no somos capaces de manejar lo que descubramos? ¿Qué pasa si el dolor que abrimos nunca sanará? La pregunta flotó en el aire, un susurro que dejó un sabor a incertidumbre en sus corazones. La noche caía, y con ella, el desafío que cada una de ellas tendría que enfrentar. La conexión con su propia verdad y el camino hacia la comunidad aún se extendía frente a ellas, lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Tal vez en la vulnerabilidad encontremos la valentía que nos falta, sugirió Daniel, y sus palabras calaron profundo en el corazón de Marta. ¿Qué nuevas verdades estaban por descubrir? ¿Qué milagros de liberación nos esperaban en el horizonte? Mientras la luna comenzaba a brillar con fuerza, la pregunta de Marta dolía como un eco en sus almas. ¿Serían capaces de superar lo que el camino de la sanación les deparaba? La noche se adueñó del parque, y con ella llegó una calma inesperada que envolvió a Marta, Liliana y Daniel. Las estrellitas en el cielo parecían ser testigos silenciosos de su conversación, iluminando el oscuro camino que se abría ante ellas. La brisa fresca arrastraba un susurro de palabras no dichas, una promesa de lo que estaba por venir. Marta respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara su pecho. ¿Y si descubrimos que hay heridas que llevamos desde nuestra infancia? Esa niñez que a menudo intentamos olvidar, pero que aún arde en lo profundo de nuestro ser, dijo, permitiendo que su vulnerabilidad se convirtiera en voz. Liliana, con una mirada profunda, asintió. A veces, esos traumas se revelan cuando tratamos de ayudar a otros. Nos sentimos empáticos porque entendemos el dolor. ¿Pero qué hacemos con el nuestro? Daniel se movió un poco, sintiendo como el tema crecía pesadamente en el aire. Recuerdo que, de niño, siempre me sentí incomprendido. Por más que intentara encajar, algo dentro de mí seguía quebrado.
¿Cuánto de eso nos sigue afectando hoy? Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, y no intentó contenerlas. Marta tomó su mano, con ternura. Es difícil enfrentar ese niño herido que llevamos adentro. Pero quizás esa es la clave para encontrar la verdadera libertad. Ahora entiendo que nuestras cicatrices son parte de nuestra historia, y no debemos temer a contarlas. Las luciérnagas volvían a danzar alrededor, su luz titilante ofreciendo un espectáculo fugaz y hermoso. Cada destello es como una parte de nosotros que aún brilla, a pesar del dolor, añadió Liliana, creando un puente entre el sufrimiento y la esperanza. Marta sintió un impulso. Hoy, quitemos el peso de los secretos. Si compartimos nuestras historias, tal vez podamos sanar juntos. ¿Qué tal si recordamos ese niño interior? Y, al hacerlo, entendemos que su voz aún tiene fuerza. Las palabras resonaron en el aire. Con cada confesión, sintieron un ligero alivio, como si un peso estuviera siendo levantado. Liliana comenzó a hablar sobre su infancia, de los sueños que nunca se cumplieron y de las expectativas que se convirtieron en cadenas. Daniel compartió sus propias luchas, fragmentos de su vida que habían moldeado su carácter, dándole forma a la empatía que ahora ofrecía a otros. Las tres se dieron cuenta de que cada historia era un ladrillo en la construcción de ese templo de sanación que tanto deseaban crear. El miedo a abrir viejas heridas se transformó en una chispa de valentía, un deseo de ser el cambio que ellas mismas habían anhelado. Mientras la luna se alzaba en el firmamento, iluminando sus rostros, Marta sintió una nueva conexión. Este es solo el principio. Mientras abrimos nuestros corazones, estamos creando un espacio para que otros hagan lo mismo. Y si, al compartir nuestras verdades, encontramos también respuestas para nuestros propios dolores. Las voces de sus corazones se unieron en un poderoso murmullo de aceptación. La carga se aligeraba, y la posibilidad de transformación se palpaba en el aire. A medida que la noche continuaba su viaje, las dudas de antes comenzaron a disiparse. La verdadera sanación, pensó Marta, será el acto de amar y ser amadas en nuestra vulnerabilidad. Pero, mientras sonreían y encontraban consuelo en sus historias, una intriga se presentó. ¿Serían lo suficientemente valientes como para ayudar a otros a enfrentar sus propias sombras? Les quedaban por delante desafíos sin fin. ¿Cómo podrían ellos sostener la luz de su verdad y a la vez guiar a otros en sus propios caminos de liberación? Cuando Marta miró a sus amigas, sintió que la próxima etapa estaba a la vuelta de la esquina. Un aire nuevo llenaba sus pechos, y un fuego sagrado empezó a arder dentro de cada uno. Quizás el tiempo de descubrir nuestras verdaderas identidades está más cerca de lo que creemos, murmuró Daniel, su voz llena de emoción. Y así, en esa noche mágica, con el cielo como testigo, la pregunta aún flotaba en el aire: ¿qué nuevos milagros estaban por llegar para aquellos corazones dispuestos a sanar? Las expectativas se desbordaban, y con cada latido, la historia apenas comenzaba a desenredarse. El sol se alzaba un nuevo día, dorado y pleno de promesas. Marta salió de su casa con el corazón latiendo fuerte, consciente de que hoy sería el día decisivo para ella y su comunidad. La liberación ya no era solo un deseo, sino un camino que había comenzado a recorrer con valentía. Se dirigió a la plaza, donde la energía vibrante de sus vecinos la envolvía, y sentía que juntos serían un faro de luz. El lugar estaba festivo, repleto de risas y murmullos. La comunidad había decidido compartir no solo sus historias, sino también sus sueños. Al acercarse al centro, encontró a Daniel y Liliana preparando el altar con flores y velas, cada elemento un símbolo de sanación. Marta sonrió. Hoy abriremos nuestros corazones. Ya no más secretos, solo verdad, declaró con fervor. La multitud se reunió, y las miradas reflejaban la mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy no solo hablaremos de nuestro dolor, sino también de nuestra sanación. Estamos aquí para encontrar nuestro propósito, para dejarnos llevar por la luz que emana de nuestras experiencias, compartió Marta, sintiendo que el peso de sus palabras resonaba profundamente en cada oído presente. Liliana dio un paso adelante, su voz melodiosa y firme. Cada cicatriz cuenta una historia. Pero hoy decidimos contar historias de amor, de perdón, de liberación. La infancia puede haber sido dura,
pero la luz que hoy compartimos transforma todo. Con cada palabra, el aire se hacía más denso con la presencia de lo sagrado. Uno tras otro, los miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus relatos, algunos llenos de tristeza, otros de esperanza. Las lágrimas fluían, pero también las sonrisas, la sanación estaba en marcha. Poco a poco, comenzaron a ver cómo su dolor mutual se convertía en fuerza. Un anciano se levantó, su voz temblando de emoción. He vivido durante décadas con el peso de mis traumas, pero hoy entiendo que la vulnerabilidad es el verdadero signo de fortaleza. No hay mayor virtud que abrazar a otros en sus penas y alegrías. Un murmullo de acuerdo se propagó entre la comunidad, y Marta sintió como esos testimonios se entrelazaban en un coro de sanación. Los momentos pasaban, cada historia un destello de luz. Marta tomó un instante para mirar a su alrededor. Todos eran reflejos de su viaje, cada historia y cada lágrima, un bálsamo para el alma. Hoy, mientras compartimos, abrimos las puertas de nuestro templo de sanación, dijo con fervor, y juntos, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos han mantenido atados. Cuando la tarde comenzó a caer, el fuego encendido en el altar chisporroteaba, iluminando los rostros radiantes de aquellos que se unieron en un viaje de transformación. Y al llegar el cierre de la ceremonia, Marta propuso un acto simbólico. Vamos a escribir en estas hojas lo que queremos soltar, aquello que ya no nos sirve. Luego, lo quemaremos en el fuego como señal de nuestra liberación. La gente sintió con entusiasmo, mientras cada uno reflejaba en sus hojas, se respiraba un aire de espera. Marta, con el corazón rebosante, se sintió agradecida. Estos eran sus hermanos y hermanas, unidos en el dolor sanado. Todos se acercaron al fuego y, uno tras otro, arrojaron sus hojas en llamas ardientes. El humo se elevó al cielo, hermoso y liberador, llevando consigo sus cargas. Ahora somos libres, exclamó Daniel, con la voz elevada. En ese momento mágico, Marta comprendió que su lucha había dejado de ser individual, habían comenzado a construir un camino hacia la libertad colectiva. El cambio no era una opción, era una necesidad. En los días siguientes, el pueblo continuó reunido, llevándolos cada vez más a la liberación. La comunidad fue creciendo desde su esencia, ayudarse mutuamente, apoyarse y compartir sus sueños. Habían creado un templo de amor que trascendía el dolor, donde la vulnerabilidad era la clave. Marta se dio cuenta de que su propósito había florecido ante sus ojos. Ya no era solo el corazón de una comunidad, era la luz guiando a otros hacia la sanación. Inteligentemente, plantó semillas de felicidad en cada rincón, transformando el pasado en una fuente de fuerza. Miró a su alrededor y vio el brillo en los ojos de sus amigos. Habían abrazado su dolor, lo habían convertido en amor. Y así, se dieron cuenta de que la verdadera liberación ya no era una búsqueda solitaria, sino un viaje compartido lleno de fe, amor y esperanza. Esta hermosa comunidad, llena de empáticos, se había transformado. Habían emprendido un camino de amor, y nada podría detenerlos. El eco de sus historias resonó en el aire, todos esos corazones, vibrando en armonía, eran una sinfonía de fe. Mientras se despedían al caer la tarde, Marta sonrió y supo que nunca irán solos al enfrentar su infancia, pues el amor siempre iluminará su camino. El viaje había dado sus frutos. Su misión había comenzado, invitar a más almas a sanar y descubrir el poder de la liberación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartírselo a al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y sanación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y juntos expandir esta luz. Queremos escuchar tus reacciones y testimonios. Comenta cómo ha impactado tu vida este viaje. Vamos, compartamos este camino juntos.